Las 8:18 en este gobierno de la mañana Z101. Es el momento de escuchar a nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y todo el equipo que le acompaña en la producción y en la parte técnica de este programa al gobierno de la mañana. Los buenos días para don Álvaro Albelo Hijo, mi abrazo como cada mañana lleno de cariño para usted, don Álvaro. Los buenos días para mis compañeros aquí en la cabina. Los buenos días para el país. Bueno, realmente uno ni haya que decir. Cuando uno escucha, lee y bueno, se da cuenta de las cosas que siguen pasando en nuestras instituciones públicas. No obstante, haber tantos mecanismos y haberse creado tantas normas y tantas leyes, y hay que saber, señores, que en las instituciones públicas hay comité de ética, hay comité de compra. Existen controles hay un auditor permanente de la Contraloría General de la República. Y existen las leyes. Pero definitivamente la idiosincrasia parece que del dominicano es a no cumplir con las mismas, es a no acatar las normas, es a pensar que cuando usted va al Estado, producto de haber hecho una actividad política, de haber hecho un aporte a que el gobierno de turno pues llegue al poder, pareciera que la visión es que a usted le dan una función pública, ya sea de ministro, de ministra, de director general, como un premio para que usted entonces vaya ahí a hacerse rico o a actuar como usted entienda, no como un botín. Como un botín de campaña. Usted trabajó, usted me ayudó a que hoy el gobierno, este partido, pues esté gobernando, entonces a usted le damos el botín del Ministerio de la Juventud. A usted le damos el botín del otro ministerio. A usted le damos el botín de tal dirección. De impostón, por ejemplo. De impostón, por ejemplo, como dice Rosendo. Y mientras se siga trabajando, mientras las personas se involucren en la política con esa visión, nosotros vamos a seguir teniendo escándalos tras escándalos. Escándalos tras escándalos. Y no importa cuántas leyes, cuántas normas, ni cuántos controles usted ponga desde el Estado en las diferentes instituciones para garantizar una gestión transparente, una gestión eficiente, una gestión ética. Cuando las personas sigan pensando que cuando van a una función pública es porque lo están premiando, y no van con la visión de que van a ser servidores públicos, que su función es ir a servir, a dejar una impronta positiva en esa institución, a ser parte de un cambio institucional para aportar a ese cambio, para mejorar el sistema desde la posición que tiene. Nosotros vamos mal. No es posible que cosas como esta, que acaba de trascender en el Ministerio de la Juventud, solo para poner un ejemplo, porque ya tenemos el ejemplo del impostón, que apenas han pasado unos cuantos días. Pero un ministerio, como decía... Está el ejemplo de la lotería. El ejemplo de la lotería también. Que no se sabe en qué está la operación 13. Eso como que... ¿Está en los tribunales? No, por Dios, eso se ha apagado totalmente. Sin embargo, el Ministerio Público está muy activo en otros casos. Así es. Entonces, pero tomando este tema, como decía Rosendo, el Ministerio de la Juventud, además, tiene un simbolismo, porque el Ministerio de la Juventud debe de ser ejemplo para la juventud. Todos deben ser ejemplo para la juventud, pero el hecho de que haya un ministerio
que además debo decir que cuando el presidente Luis Abinader en campaña y también recién asumiendo sus funciones ya en las riendas del Estado, habló de la eficiencia del Estado, de eliminar instituciones para evitar duplicidad. La verdad que yo pensé que el Ministerio de la Juventud, José Luis, tú que es un tema que tú también has tratado mucho, yo pensé que el Ministerio de la Juventud se iba a eliminar. Ese ministerio, como otros, pertenece a lo que en el mundo se conoce como la política de los gestos. Y los que quieren gestos, lo que tienen finalmente son gestos, no soluciones. El Estado es el Ministerio de la Juventud, el Estado es el Ministerio de la Vejez, el Estado es el Ministerio de la Familia, el Estado es el Ministerio de la Mujer. Y dije, tiene que generar políticas para equidad, para que los jóvenes consigan empleo, para que los jóvenes tengan acceso a la educación, etcétera, etcétera. Y el Congreso Nacional es quien tiene que legislar para que se creen esas políticas públicas. Porque nada de eso que tú has dicho, absolutamente nada, nada de eso hace el Ministerio de Pero la absolutamente nada. Ni siquiera cumple con las funciones, con la razón de ser que está establecida en no me hables de una premiación al año en su misión. Lo único que hace el Ministerio de la Juventud es esa famosa premiación. Y nada contra los ganadores, nada contra los nominados, incluso a nosotros mismos se nos ha invitado a... no tengo que ver con eso, no se trata de eso, se trata de su utilidad para el contribuyente, que es el que paga de su bolsillo con eso. Pero además, ¿cuál es el impacto que ha tenido ese Ministerio de la Juventud en la juventud? ¿Qué respaldo, qué apoyo, qué soluciones presenta ese ministerio a los jóvenes de este país? ¿Cuáles son las intermediaciones que hace efectiva para que los jóvenes puedan incorporarse al sector laboral? ¿Cuáles son las acciones que emprende para generar espacios de emprendimiento, valga la redundancia, en los jóvenes? ¿Cuáles son las acciones que lleva a cabo para crear cambios en la conducta de los jóvenes? ¿Dónde están esas acciones que se supone debe de llevar a cabo el Ministerio de la Juventud en beneficio de ese segmento poblacional, que son los jóvenes? ¿Dónde están? Entonces, ese ministerio realmente no hace nada. Más allá de esa premiación, que hay que destacar y hay que reconocer que ha tenido momentos en que ha servido para resaltar, para darle visibilidad a algunos jóvenes que hacen un trabajo loable en sus comunidades. Pero más allá de eso, no hay más nada, no hace más nada. Entonces, un ministerio, por pequeño que sea y por poco presupuesto que tenga, maneja un presupuesto. Y si usted no hace nada de lo que dice la ley que lo creó, que usted debe hacer, entonces, ¿qué ustedes creen que se va a hacer para poder gastar ese presupuesto? Porque por pequeño que sea, cuando usted no tiene ejecutorias que demanden, de inversiones, lo poco que le dan es mucho. Lo poco que le den, por poco que sea, es mucho. Entonces hay que gastarlo, hay que abrir licitaciones, hay que comprar. Esta licitación se trataba de la compra de unos equipos tecnológicos. Hay que ver qué tan necesarios eran esos equipos tecnológicos, cuál era el uso que se le iba a dar. Y entonces, bueno, pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque si a eso usted le suma lo que decíamos al principio de nuestro comentario, que yo me gané este puesto porque yo hice mi trabajo político y entonces ahora yo tengo que beneficiarme de ese gran trabajo que hice, de todo ese sudor que cogí caminando por entre todos esos callejones, carreteras y caminos vecinales y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Después que yo me encaramé en una camioneta con el tetero del sol arriba, a vociferar por tal o cual candidato, entonces ya yo tengo ahora que servirme del Estado y así no se puede. La realidad
es que esta señorita Luz del Alba Jiménez tendrá que ser llamada por las autoridades para que dé una explicación más allá de un comunicado de prensa, porque usted en un comunicado de prensa escribe lo que usted le conviene decir desde el punto de vista institucional. Ahora bien, las autoridades tienen que investigarla. ¿Por qué? Porque lo denunciado por esos dos exfuncionarios del Ministerio de la Juventud son denuncias, por lo menos en la forma en que están redactadas, son denuncias muy bien estructuradas, con informaciones precisas, con datos. Y además, el hecho de que los mismos hayan sido cancelados o lo hayan hecho renunciar, ya de por sí eso es un indicador de que la ministra no actuó correctamente, porque no debió la ministra suspenderlo en medio de una denuncia de este nivel. Si yo como funcionaria de menor categoría envío a mi jefe superior o inmediato una comunicación en esos términos, el deber de mi superior inmediato es investigar eso. Lo que pasa es que mal puede ella investigar eso cuando se le acusa directamente a ella, porque ahí se habla de que ella dijo tal o cual cosa, de que ella dijo que eso era un tema de su interés. Entonces, lo que sucede es que en esa denuncia que hicieron ambos funcionarios, ella está como centro del problema, porque no es lo mismo que ya fuera el consultor jurídico o la directora de recursos humanos, que cuando le enviaron la comunicación y le dijeron lo que estaba pasando, ella asumiera otra actitud. Bueno, pues vamos a investigar. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué usted, que es un técnico en su área, entiende que esas dos empresas? Porque yo le voy a decir algo. El titular de la institución no necesariamente tiene que conocer los detalles de una licitación, porque incluso el titular de una institución no es parte del comité de compra y contrataciones de la institución. Son parte de ese comité el encargado de compras, el director financiero y administrativo, un personal, un director, un funcionario técnico del área que tiene que ver con lo que se va a licitar. Por ejemplo, si lo que el Ministerio de la Juventud iba a adquirir eran equipos tecnológicos, entonces ahí tenía que estar el director de tecnología, por ejemplo, en ese comité. Es decir, que el titular no necesariamente tiene que conocer a detalle el tema de la licitación. Entonces, lo normal es que cuando uno de esos miembros de ese comité, en este caso el consultor jurídico, va y le dice al titular, en este caso la ministra Luz del Alba Jiménez, lo que está pasando, la reacción de la ministra debió haber sido, no, pues tráiganme los documentos, vamos a revisar, porque esas empresas no califican. Pero si ella entonces, en vez de asumir esa postura, que era la que estaba llamada a asumir, lo que hace que le dice es que hay que buscarle una solución, porque eso es un tema de ella, definitivamente que la ministra, si es así, como dice el consultor, la ministra se ha autoincriminado. Y por lo tanto, yo pienso que en el día de hoy debe ser llamada por las autoridades para que ella responda a esa situación. Llévatelo, Cundo.